Bueno, creo que una experiencia común que viven los padres cuando tienen un bebé, o que vivimos los padres que recorrimos ese camino de la llegada de un bebecito, es que cuando ese bebecito empieza a ser conocido por otras personas, amigos, o bueno, las personas allegadas, empieza él a recibir todo tipo de argumentos y de frases indicando a quién se parece. Entonces de pronto llega uno con el niño por allí. A mí me pasaba con mi esposa que llegábamos de pronto a un lugar y decían: pura mamá, nada que hacer, y me miraban como con ojos de lamento. Me decían: pastor, nada que hacer, pura mamá, como si yo lamentara eso, ¿no? Pero de pronto llegábamos un momentito después a otro lugar, cochecito o con el niño alzado, llegamos a otro lugar y de pronto lo conocían y de pronto decían: nada que hacer, puro papá. Entonces si uno se encontraba los familiares que lo iban conociendo, ¿no? Entonces de pronto un día viajamos allá a Boyacá, la familia extendida de mi esposa. Llegamos allá y entonces llegamos allá donde toda la familia boyacense y decían: puro Bernal, vea, la nona, ahí está, la nona Doris, véala ahí, hizo el parecido con todos, antaño. Y lo mismo acá, entonces lo iba conociendo la familia por aquí. Ay, vea, los Ruiz, mire ese lunar que tenía su tatarabuela, mírelo. Vea, ese rasgo de los Ruiz lo tiene el niño, ¿no? Y no falta que uno se encuentre de pronto a la persona que tiene el algoritmo perfecto para descifrar los rasgos de cualquier ser humano, ¿no? Entonces llega y lo mira a uno y le dice: vea, es que tiene la misma caída progresiva en la ceja, los ángulos de la nariz, la apertura de la oreja, el desplazamiento de los párpados y la misma barriga del papá, ¿verdad? Todo eso se lo dicen a uno, es como si pudieran ver el futuro y uno solo piensa: yo no sé usted, pero señora, es solo un bebé, ¿verdad? Aparte, su cabecita es toda redondita, parece una bolita de plastifomi. ¿Cómo puede saber uno realmente a quién se va a parecer? Se necesitarán años para eso. Pero efectivamente con el tiempo, en la medida que va pasando el tiempo y se van consolidando esos rasgos en un niño, en una niña, vamos descubriendo esa información genética de quién heredó de manera más fuerte, ¿no? Rasgos, características físicas. Entonces yo te voy a invitar a que, para romper el hielo con la persona que está ahí junto a ti, le preguntes: ¿a quién te pareces? Al que está al lado, a María José, le pregunto: ¿a quién? ¿A quién? María José no me dijo nada. ¿A quién? ¿A quién? De pronto esa pregunta ocasiona más problemas que soluciones, ¿verdad? Bueno, espero que no haya traído malos recuerdos, ¿verdad? Haya corazones sanos frente a ese tipo de preguntas del pasado. Bueno, en el Evangelio de Juan hay una conversación muy similar a esta acerca de parecidos y la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 31. La está sosteniendo el Señor Jesucristo con un grupo de personas que ha creído en Él. Y yo te voy a invitar a que leamos esta conversación. La palabra del Señor nos la entrega en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 47. Y si alguien está listo para continuar la lectura conmigo, por favor diga amén. Vamos a leer juntos en voz alta, que tú y yo sabemos que nos ayuda a conectar de una manera mucho más efectiva con la palabra de Dios, que dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles ¿a qué cosa? A mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y ellos estaban usando este argumento del parentesco para justificar que ellos eran hijos de Dios, como se podrían usar otros argumentos al tiempo presente, ¿verdad? ¿Qué argumentos se podrían usar en nuestro tiempo presente para justificar que una persona se siente un hijo o una hija de Dios? Creo que un argumento es el hecho de ser creación, ¿verdad? Una persona puede pensar: todos somos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Otra persona podría pensar: por el tiempo que yo llevo asistiendo a una iglesia o asisto a cierta iglesia, cual sea, yo soy hijo de Dios. O por mi conocimiento bíblico, yo soy hijo de Dios. O de pronto por su propio concepto moral, piensa: yo soy una buena persona, así que yo debo ser un hijo de Dios. Ahora sigue diciendo el Señor. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia. ¿Hasta cuándo? Dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son
verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham. Declararon, no, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, ¿qué cosa? Digamos esas tres palabras, si realmente fueran hijos de Abraham, ¿qué pasaría? Dice, en cambio, procuran matarme porque les dije la verdad puede doler bastante, ¿no? Dice, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes, otra vez leamos esas dos palabras, ustedes ¿qué cosa? Me amarían, pero he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Qué baño de verdad, ¿no? Doloroso. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado si les digo la verdad? ¿Por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios. Yo creo que esa frase la podemos leer más fuerte todavía. Dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Dice, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Así que ahora la pregunta oportuna no sería ¿a quién te pareces? Porque el Señor ya nos deja clara una verdad muy importante, y es que uno se parece a su papá, ¿verdad? Estamos hablando en este caso espiritualmente. Ahora la pregunta es, la realmente pregunta oportuna en este momento es, ¿quién es mi verdadero padre? ¿De quién soy hijo? Ahora, creo que estamos en este lugar teniendo en común el deseo de ser hijos de Dios, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Creo que estamos aquí teniendo en común el deseo de caminar como hijos de Dios, pero aquí el Señor mismo en el Evangelio de Juan nos enseña una verdad muy importante, y es que el hecho de ser hijos de Dios es un derecho que es entregado y necesita ser recibido. Entonces mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículos del 10 al 12. Leamos juntos, por favor. Dice la palabra de Dios: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces yo pregunto, ¿alguien aquí quiere vivir siendo un hijo de Dios? Entonces probablemente lo tengamos en común, por lo menos la mayoría. Y en esta conversación que el Señor tiene con estas personas, que se pone tensa, ¿cierto que sí? Y eso que empieza la conversación bajo el parámetro de que estas personas decían haber creído en él, ¿no? ¿Qué tal que no hubieran creído? ¿Cómo hubiera sido? ¿Verdad? Empezamos desde ese parámetro, y en esta conversación surgen rasgos que permiten identificar si nosotros nos parecemos o ellos se parecían realmente a Dios o no. El primer rasgo nos lo encontramos en la palabra del Señor Jesús en el versículo 39. Vamos a releer solo este versículo. Juan 8:39 dice así. Ellos le contestan protestando al Señor enérgicamente y le dicen, ¿cómo le dicen? Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, ¿qué pasaría? Digamos fuerte esas tres palabras, ¿qué pasaría? Seguirían su ejemplo. Es decir, que podríamos construir una frase que dijera, si yo soy hijo de Dios, ¿qué hago? Sigo su ejemplo, ¿verdad? Podríamos construir esa frase otra vez. Si yo soy hijo de Dios, entonces ¿qué hago? Sigo su ejemplo, como lo hacemos de manera natural en nuestra casa. Uno como hijo, ¿qué aprende de sus padres? Cuando se da cuenta ya sabe, ¿qué aprende de sus padres? De manera natural.
¿Qué aprende uno? Ayúdeme, por favor. Sí, pero ayúdenme a ser un poquito más específicos. A ver, alguien que me regale una cosa, yo aporto la primera, el idioma, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta, ya hablaba español, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Sí está conmigo o no? Uno aprende. ¡Trun! Si hubiéramos nacido en otro país, en Francia, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta, hablábamos francés, como Pepe Le Pew. ¿Verdad? Si hubiéramos nacido en Estados Unidos, una amiga de mi esposa se fue a vivir a Estados Unidos. En alguna prédica compartí una experiencia con ella y su familia, y se casó con un chico de allá, de Estados Unidos. Tienen una familia y tienen 3 hijitos. En un viaje vino ella, bueno, ha venido muchas veces, pero en el viaje en el que yo tuve la oportunidad de compartir con ella y con 2 de sus hijitos, tiene 3, estaban chiquiticos, pero ya se podía jugar con ellos y compartir. Tenían esas edades como tal vez ella, una niña tendría como 3 años y el niño por ahí 5, ya se podía jugar y todo eso, compartir con ellos. Ella vino con sus 2 hijitos y tuvimos momentos pues para jugar y compartir. ¿Qué pasa? Que en casa la mamá, pues evidentemente al estar en una cultura donde hablan inglés, la mamá en casa ha exigido que se hable español, ¿verdad? Y parece ser que en Estados Unidos pasa como acá en Colombia, que el hombre tiene la última palabra. Sí, señora, como dirá ya el gringo, no lo sé, pero acá, sí, señora, ¿verdad? Lo mismo allá. Entonces, en casa se habla español, de manera que los niños de manera natural son bilingües. Entonces ellos tienen 2 idiomas y entonces ellos vinieron acá y era muy chistoso porque uno estaba de pronto con ellos y ellos le podían hablar a uno un pedazo en español, pero cuando de pronto necesitaban decirle algo que no sabían exactamente cómo decirle, empezaban a hablar a uno en inglés. Con la niña me pasó algo muy curioso y era que ella, bueno, estaba en la confusión de aprender a decir, a responder positivamente en español y en inglés. ¿Cómo es la respuesta afirmativa en español más común? ¿Qué dice uno? Sí. ¿Y cómo se dice en inglés? Yes. Y ella decía is. Estaba en el medio, la niña, estaba ahí en el dilema, entonces uno le hablaba y me pareció muy chistoso. No puedo olvidar que ella is para toda la hoja y nos daba mucha risa, ¿no? Entonces ella de manera natural está aprendiendo los 2 idiomas. Normalmente uno acá en Colombia aprende español y si uno quiere aprender inglés debe arreglárselas para hacerlo de una u otra manera. Pero esta niña, cuando se dé cuenta y razone acerca de eso, ella de manera natural habrá aprendido 2 idiomas. ¿Qué hizo? ¿Le tocó sacar algún certificado, presentar evaluaciones? ¿Qué fue lo que hizo para aprender los 2 idiomas? Nada más que convivir con sus padres. Solamente eso. De manera natural, con sola convivencia, la niña aprendió a hablar los idiomas de sus padres. ¿Qué más hereda uno de sus padres? La forma de comer, ¿cierto? A uno le parece normal, pero ¿cómo es un desayuno tradicional santanderiano? Uno va descubriendo en la medida que el Señor le va permitiendo que somos unos ¿qué? Unos dragones, ¿verdad? Santanderianos somos unos dragones, es verdad. Uno va a otro lugar y empieza a darse cuenta, Dios mío, pero ¿qué es lo que somos? ¿Qué especie? ¿Cierto que sí? En Santander. Pero también uno agradece al Señor, porque por ejemplo, el parentesco que tenemos a través de mi hermano con la costa, empecé a conocer algunos desayunos costeños y yo digo, Padre, gracias porque nací en Santander. Y mi desayuno típico no es un trozo de auyama cocida con suero costeño. Gracias, Padre. O sea, no, mi amor para toda la familia de la costa, pero no logro asimilar esa parte de sus costumbres. Ahora, uno hereda eso de manera natural de sus padres, como muchas otras cosas, ¿verdad que sí? Ahora, lo único que hicimos para heredar esas cosas, el acento, la manera, los hábitos, las costumbres, los principios de casa, todo lo que hicimos fue convivir con ellos. Ahora, pensemos si nosotros, si nuestra vida es una fiel imitación de nuestro Padre Dios. Pensemos si nuestra manera de pensar es como la de nuestro Padre Dios, si nuestra manera de hablar es como la de nuestro Padre Dios, si tenemos sus expresiones, si tenemos su idioma, si me hago entender, si nos comunicamos en el mismo lenguaje de vida que Él, si nosotros procesamos nuestras expresiones de la misma forma de Él, si nos alimentamos igual como el Señor nos enseña, si le damos gusto a nuestra vida,
a nuestro cuerpo como nuestro Padre enseña. Si tenemos los hábitos que Él nos enseña, los hábitos de casa de papá, pensemos si nuestra vida es una fiel imitación de lo que nuestro Padre es. Pensemos si nuestro trato a los demás es el trato que hay en la casa de papá. Y si existe en nuestro corazón la pasión de imitar a nuestro Padre Dios. ¿Ya lo pensamos? ¿Qué haría falta para aprender todo eso de papá Dios? ¿Qué haría falta? Convivir con Él. ¿Si está conmigo o no? Convivir con Él. Un día y otro día y otro día. Y luego cuando nos damos cuenta, de manera natural, estamos hablando como papá Dios. Pensamos como nuestro Padre Dios. Tratamos a los demás como se trata la familia en la casa de papá Dios. Ahora, justamente en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, tenemos un comienzo brutal. Aquí antes de esta conversación, lo que ha sucedido es que unos hombres con un corazón tramposo y malvado toman a una mujer en medio de su error, en medio de su falta, es sorprendida en medio del adulterio. Tal vez le estaban haciendo seguimiento seguramente para que todo esto se dé como se dio. Probablemente ellos venían preparando esta trampa, toman a esta mujer sorprendida, siéndole infiel a su esposo, la llevan como pueden y como quieren a los pies del Señor Jesús, la arrojan delante del Señor y entonces quieren ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y era una pregunta tramposísima. Cualquiera fuera su respuesta, podrían acusarlo o delante de Roma o delante del liderazgo judío. De cualquier forma, podrían condenar al Señor Jesús a partir de la respuesta que diera, de manera que el Señor, en medio de tanta ira, tanto odio, tanta trampa, tanta maldad, tanto oportunismo de los errores de todos, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No dice una sola palabra, ¿verdad? Contrario a eso, ¿qué hace? Se agacha y empieza a escribir con su dedo en el polvo. Ahora está allí sosteniendo toda esa presión en su corazón sobre sí mismo, y mientras el Señor está escribiendo, esta gente insiste en una respuesta, así que el Señor se pone de pie. ¿Alguien recuerda la respuesta del Señor Jesús? La versión NTV lo traduce, dice, muy bien, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve y se agacha y sigue escribiendo nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que todos los hombres, empezando desde los mayores, empezaron a soltar sus pedazos de ladrillo que traerían y empezaron a irse hasta el momento en el que quedó esta mujer sola. Qué momento hermoso, ¿verdad? El corazón de nuestro Padre, pero en su máxima expresión en los momentos de caos. Esto debería poderse replicar en la casa de cualquiera de nosotros. ¿Cierto que sí o no? En tu casa y en la mía. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces va entrando la señora al baño, abre la puerta y se encuentra con los calzoncillos de su esposo tumbados en el piso. Mientras ve ese espectáculo grotesco, ella está ahí. Recuerda cuántas veces ha hecho la misma indicación acerca de esas prendas íntimas en el baño. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer esta hermosa dama? Ayúdeme usted, por favor. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, ¿qué debería hacer? Empezar a vociferar, a gritar, a dar cantaleta. ¿Qué debería hacer? Hay muchas versiones. No sé si alguien me está diciendo agacharse a escribir en el polvo. ¿Verdad? Vean que teológicamente hay varias conjeturas. Es un gran enigma la escritura en el polvo del Señor. No se sabe qué escribía. No se sabe. El evangelista no escribe qué eran los trazos, qué eran las palabras que el Señor registró. ¿A quién le hubiera gustado saber eso? A mí me hubiera gustado saber qué escribía. No se sabe. De manera que lo único que hay históricamente son conjeturas, o sea, nada de verdad, suposiciones.
Una vez escuché a un pastor, y es algo que piensan varios pastores porque lo he oído replicado, decir que lo que el Señor escribía eran pecados, que lo que Él se agachó a escribir eran pecados, que entonces mientras Él se agachaba y ellos acusaban, Él estaba escribiendo y que probablemente escribiría mentira, odio, rencor, ¿sí? Todo esto, malos pensamientos, desenfreno, lujuria, y empezaría a escribir estas cosas. Yo pienso, ¿y qué tal si empezó a escribir algo como: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Yo creo que esa frase es absolutamente demoledora en cualquier situación, y creo que en este escenario del baño o en cualquier escenario en nuestra casa, algo que el Señor nos está enseñando a hacer es que en los momentos de caos, si tú y yo nos parecemos a nuestro Padre, lo que sí debe haber es un momento de silencio, la capacidad de contener tanta presión y hacernos una pregunta: ¿qué haría el Señor Jesús en este momento? ¿Si están conmigo o no? ¿Si están todos conmigo o no? Y así en cualquier circunstancia, así cuando nos habla nuestro papá, así cuando habla mamá, así cuando tenemos un inconveniente entre esposos, así como cuando hay un inconveniente laboral, así también cuando servimos en la casa de Dios y algo no sale bien en los equipos de servicio, trabajando aquí en casa. ¿Eso pasa en la iglesia o no? ¿Sí pasa en la iglesia? Que de pronto hay fricciones y roces. ¿Qué debería pasar? Un momento de silencio donde uno se pregunte: ¿qué haría el Señor Jesús en este momento? Y tal vez alguien de pronto piense: no, pero yo no soy capaz de hacer eso. Entonces aquí aparece una buena pregunta. Y entonces, ¿de qué eres capaz? ¿De qué eres capaz en los momentos de caos? Porque esos momentos difíciles nos dejan ver una gran verdad. Esos momentos difíciles testifican quién es nuestro Padre, porque nos parecemos a nuestro Padre. ¿Si estás conmigo o no? Nos parecemos a nuestro Padre. Y si yo no veo a Dios en los momentos de caos en mi vida, en mi casa, en los momentos de crisis, en el trabajo, si yo no veo a Dios cuando las cosas no salen bien aquí, en medio del servicio, en los equipos de trabajo, en la iglesia, en mis relaciones con los demás, entonces yo necesito volver a su presencia. Yo necesito volver a estar con Dios. Necesito volver a orar. Necesito volver a la presencia del Señor a leer su palabra. Necesito echar raíces en la casa de Dios, plantarme en ella, no ser itinerante, y entonces experimentar cómo el Señor transforma mi corazón. Mira lo que dice Mateo 5, 46 al 48. Te pido que lo leamos juntos. Dice, leamos la palabra del Señor. Dice: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, leamos juntos en voz alta, por favor. Dice: hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como ¿quién? No oigo, así como ¿quién? Así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Quién quiere ser como su Padre en el cielo? Ahora mira lo que dice Colosenses 3:12. Te pido que lo leamos juntos. Dice: dado que Dios los eligió, leamos juntos por favor. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. ¿Vemos una sugerencia en esa frase? No, dice: ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. ¿De qué más? Bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿Sean cómo? ¿Sean qué? Comprensivos con las faltas de los demás. Ve, ahí no está describiendo los rasgos de papá Dios, ¿cierto que sí o no? Dice: ¿nuestro Padre es comprensivo con nosotros o no? Cuánta misericordia, ¿verdad? Cuánta misericordia de Dios sobre nuestra vida. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen. ¿A cuántos? A todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes
deben perdonar a otros. Dice, sobre todo, vístanse ¿de qué? De amor. Dice, lo cual los une en perfecta armonía. Me encanta como lo traduce la versión Reina Valera. Dice, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, el versículo 15 dice, y que la paz de Dios y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Yo pregunto otra vez, ¿quién quiere parecerse a su Padre que está en el cielo? Muy bien. Bueno, otro rasgo aparece en el versículo 42. Vamos a leerlo juntos. Otro rasgo aparece acá. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ¿qué más? Leamos fuerte esas tres palabras. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, les dice, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Así que podríamos construir otra frase juntos. Dice, si soy hijo de Dios, yo, ¿qué cosa? Podríamos decir, yo amo a Jesús. Ayúdenme a completarla. Si soy hijo de Dios, otra vez. Si yo soy hijo de Dios, amo a Jesús. Ayúdenme a describir un enamorado. Ayúdenme, por favor. ¿Qué características tiene un enamorado? ¿Cómo es un enamorado? ¿Cómo está un enamorado? Cuando está aburrido, un enamorado aburrido. ¿Cómo es un enamorado? Feliz. Ese pobre hombre casi necesitaba botox, ¿cierto? Ya las arrugas se le van, ¿verdad? Se le marcan esos gestos de tanta sonrisa, ¿verdad? Parece que levita. ¿Qué más? ¿Qué otros rasgos tiene un enamorado? Está ilusionado. Yo traigo aquí unos rasgos, se los voy a decir, ya que los veo así como que no sabemos de qué decir así de manera tan fluida, le voy a compartir los que yo tengo. Está alegre, ¿verdad? Todo el tiempo de ver a la otra persona. ¿Le genera ilusión ver a la otra persona? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda de pronto de haber esperado ansiosamente la llegada de esa otra persona? ¿Sí? De ir a esperarla de pronto de un viaje. ¿Alguno de ustedes lo hizo? ¿Sí o no? ¿Y cómo era? Ay, uno esperaba que ya llegara, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Cuando no hay amor, ¿qué espera? Que se vaya, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero cuando uno pero cuando está enamorado, que llegue, ¿verdad? ¿Qué más? Todo lo que dice importa. Entonces, si de pronto dice, ay, tan linda tu camisa, ¿qué pasa? La lava y al día por medio ya la pone otra vez, ¿verdad? Le importa todo, pero si le dice que está feo el peinado, de una vez va a buscar solución, ¿verdad? Atención para escuchar, ¿cierto que sí? Va a hablar, va a contar algo uno. ¿Cierto que sí? ¿Qué más? ¿Qué lugar ocupa en el tiempo? Cuando uno está enamorado, la persona que uno ama, ¿qué lugar ocupa? Le dice que se quieren ver, y uno ¿qué hace? Uno ¿qué le dice? No, es que la verdad hoy, no, ¿qué le dice? No, como sea, ¿cierto que sí? Como sea, me baño, llego, me baño, corro, salgo, me perfumo, guapo, elegante, ¿cierto que sí? Me pongo ahí. ¿Cada cuánto uno piensa en esa persona? ¿Cada 15 días? ¿Cada qué? ¿Cada año como el predial? ¿Cada cuánto piensa uno en esa persona? ¡Oh, Dios mío! Bendito Dios, yo no, cuando estaba, no habla esto bien de mí, pero bueno, de mi edad y eso, pero cuando era novio de mi esposa no había WhatsApp ni nada de eso, ya eso me pone en un mal lugar, ¿verdad? En cuanto a mi edad, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo pues era llamada, sobre todo, pero uno cuelga la llamada y sigue ahí pensando. ¿Qué pasa con uno, verdad? Y los sueños a futuro, ¿uno cómo los piensa? ¿Solo? ¿Cómo los piensa? Acompañados, ¿verdad que sí? Ahora yo quiero preguntarnos, quiero invitarte a que nos preguntemos, quiero llevarte a preguntarnos, ¿amamos a Jesús? Pero yo pienso que esta pregunta, yo sé que tal vez tengamos en común la intención de amar a Jesús. Yo creo que sí. Creo que tal vez esa es una de las cosas en común aquí, pero ¿no te parece que nos hace bien pensar en esa respuesta? Que nos preguntemos sinceramente, ¿yo amo a Jesús así? Pensemos en eso, porque mira que en nuestro camino con Dios, la palabra del Señor nos advierte que podemos correr el riesgo que se corre en el matrimonio, que es descuidar el amor. Y no solo el matrimonio, en cualquier relación a largo plazo, descuidar el amor. ¿Sí está conmigo o no? ¿Alguien recuerda cuando la palabra del Señor advierte eso? Y entonces uno puede dejar de ser el mismo.
Yo no sé si algún casado pueda reconocer cosas que hizo en sus primeros meses o años de novio y ya no hace. Alguno de pronto las pueda recordar, no lo quiero meter en líos, pero yo por usted hago casi cualquier cosa. Tampoco le voy a decir que cualquier cosa, pero, pero sí, puedo, por ejemplo, decir algunas mías. Yo me acuerdo que cuando mi esposa éramos novios y nos íbamos a encontrar, yo estaba pendiente de algún detalle que la hiciera feliz. Entonces, como le encantaban las gomitas, yo siempre tenía mi provisión de gomitas a la mano. Entonces ella llegaba y yo era su no, esa palabra no va a decir, era su surtidor. Era su proveedor personal de gomitas. Ya no lo soy. Pues está bien por su salud, pero la verdad es que ese no es el argumento. La verdad es que no pensé en su salud cuando dejé de serlo. En algún momento dejé de ser su proveedor de gomitas. A lo que yo te quiero llevar a pensar es que nos hace bien reflexionar acerca de si sí amamos a Jesús. Si sí Él es el amor de nuestra vida. O solamente es un recuerdo, o una buena intención, o un sueño. Algo que quisiéramos que fuera. Porque el Señor nos dice que si yo soy un hijo de Dios, yo amo a Jesús. ¿Sí está conmigo o no? El Señor nos dice que si somos hijos de Dios, nosotros amamos a Jesús. Y el tercer rasgo aparece en el versículo 47. Y quiero invitarte a que lo leas conmigo. Dice la palabra del Señor así. Te pido que lo leamos juntos. Dice, los que pertenecen a Dios, ¿escuchan cómo? ¿Escuchan cómo? Con gusto. Las palabras de Dios, dice, pero ustedes no las escuchan. ¿Por qué? Porque no pertenecen a Dios. Y aquí podríamos construir nuestra tercera frase de la noche. Si soy un hijo de Dios, yo escucho ¿cómo? ¿Escucho cómo? No, creo que necesitamos releer el versículo. Voy a pedirle a producción que nos colabore. Vamos a leerlo juntos. Dice, los que pertenecen a Dios, ¿escuchan cómo? Con gusto las palabras de Dios. Ahora hagamos la frase otra vez. Si soy hijo de Dios, yo escucho ¿cómo? Con gusto las palabras de Dios. Y mire que sin duda es fácil recibir de pronto cuando estamos haciendo nuestro devocional, y en este momento estamos recorriendo el libro de los Salmos, ¿verdad? Y a veces nos encontramos unos momentos en los Salmos de unas promesas tan hermosas, ¿verdad? Nos encontramos en un momento donde el Señor nos promete allí su protección, su cuidado, su restauración, su sanidad. O sea, tomar esos versículos y compartirlos en el estado de uno, pero sobre todo atesorarlos en el corazón es fácil, ¿verdad que sí? Pero cuando el Señor nos está hablando de escuchar y escuchar con gusto la palabra del Señor, no solamente se refiere a esas promesas del Señor, donde Él nos dice que Él cuidará de nosotros, nos sanará, restaurará nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, sino a toda la palabra de Dios. Escuchar con gusto la palabra de Dios no es tomar una parte que me parece bien y despreciar el resto. Escuchar con gusto es recibir completa la palabra de Dios. ¿Sí está usted conmigo o no? De principio a fin, toda. ¿Cierto que sí? Aunque esa palabra haga ver a mi corazón lo que está mal en mí. Aunque esa palabra choque con mis costumbres. Aunque esa palabra derribe cosas a las que yo me he aferrado, mis gustos, mis deseos, altere mis sueños y descubra que en medio de esos sueños había mucho egoísmo. Aunque esa palabra me reprenda, porque yo sé que todo lo que viene de mi Padre es bueno. Y cuando yo escucho con gusto las palabras del Señor, lo que me queda a mí es el camino del arrepentimiento. Cuando yo escucho que la palabra del Señor me invita a mí al cambio, me llama al cambio y me dice que lo único que realmente me queda a mí como camino correcto es el arrepentimiento, yo lo abrazo. Ahora el Señor les está diciendo a ellos una gran verdad que de hecho tal vez varios de nosotros recordemos ese versículo, uno de esos versículos con los que empieza este texto que leímos hoy, ¿verdad? Y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Los hará libres. ¿A cuántos de ustedes durante mucho tiempo este versículo bíblico les ha parecido hermoso? Yo me incluyo, a mí me parece hermoso, pero para ellos fue un insulto,
un insulto de una verdad de su alma, y era que su alma era esclava, su alma estaba presa. Y entonces ellos empezaron a sacar sus justificaciones. No, pero usted cómo va a decir eso si yo soy descendiente de Abraham, y podríamos sacar todas esas justificaciones que ya mencionamos al principio. Y como esa palabra dijo una verdad que hirió su orgullo, que hirió lo que ellos eran, entonces en ellos el corazón, en lugar de llenarse de humildad, se llenó de ira. Y después, este momento, esta conversación, ¿sabes cómo termina? Con estas personas tomando piedras para arrojárselas al Señor Jesucristo. Esta conversación termina en la intención de un ataque a la persona del Señor Jesucristo. Ahora yo te invito a que nos preguntemos, ¿sucederá hoy que un corazón se enoje cuando la palabra del Señor confronta su vida? Cuando la palabra del Señor toca su corazón, en lugar de generar un deseo de cambio. Sí pasará que un corazón, cuando escucha la verdad de la palabra de Dios, en algún momento pueda sentir esa misma ira que de pronto llevó a esas personas a ver al Señor Jesús así, en lugar de reconocer, es cierto, la verdad es que necesito cambiar, la verdad es que necesito ser libre. Ahora el Señor nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, ¿escuchamos cómo? Con gusto. El Señor nos dice que si somos hijos de Dios nos ponemos bravos escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? O leyéndola, ¿cierto? Tampoco dice, si yo soy hijo de Dios, me hago el loco escuchando la palabra del Señor. No, dice el Señor que si nosotros somos hijos de Dios, ¿escuchamos cómo? Con gusto las palabras del Señor. Y ahora mira lo que dice Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, imiten a Dios ¿en cuánto? No, alguien que lo diga bien fuerte. Por lo tanto, imiten a Dios ¿en cuánto? En todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora, tú y yo en nuestra casa, aquí en esta tierra, humanamente, aprendimos muchas costumbres, muchos hábitos, muchos de ellos dolorosos. Aprendimos a decir palabras que hieren, otras buenas. Aprendimos buenas costumbres y otras malas. Pero ni tú ni yo fuimos llamados a repetir las historias dolorosas de ningún otro ser humano. Tú y yo fuimos llamados a ser como nuestro Padre Dios, a imitar a nuestro Padre, a ser como Él, a seguir a Cristo, a no repetir una historia de dolor, sino a vivir una historia llena de vida. Y eso se logra cuando tú y yo realmente nos parecemos a Papá Dios.